ciclo constituyente del Traficantes de Cultura que está saliendo a través de las pantallas de Radio Touch TV y a través de Mundo Películas y de Libro Show. Esta tertulia constituyente nos junta con, y aquí voy a hacer la presentación y que obviamente va a aparecer en pantalla, con Santiago Escobar, abogado y periodista, uno de los fundadores de El Mostrador, además de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 9, correspondiente a Cerro Navia, Conchalí, Huachuraba, Independencia, El Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Santiago, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación a querer conversar acerca de la candidatura. Bueno, muchas gracias, Humberto, por la invitación. De verdad me parece muy gratificante poder conversar contigo. Y vámonos inmediatamente a lo que es tema de la candidatura. ¿Qué le motiva, Santiago, a presentarse a la convencional? Bueno, mira, yo creo que es una motivación cívica fundamentalmente y epifanía de fin de vida. Yo soy un hombre mayor. Como se dijo en la presentación, soy abogado de la Universidad de Chile, estudié en la Universidad de Chile y siempre he estado muy cercano a los temas del periodismo y he participado en la fundación del diario El Mostrador desde su inicio en el año 2001. Y lo que me motiva es que además he trabajado académicamente muchos temas que tienen que ver con la estructura del Estado, temas de seguridad, temas de propiamente derecho constitucional. He sido profesor de derecho constitucional, he dado cursos y charlas, he trabajado para el PNUD en mi larga vida profesional en materias de seguridad y estructura de temas de seguridad a nivel de programas para asesorías de Estado en América Latina. Por lo tanto, hay temas que están hoy día en la palestra y que están de manera permanente hace ya 20 años o más en la agenda política nacional, que a mí me parece que podrían resolverse ahora a condición de que tengamos una buena convención constitucional. Cuando digo buena, no digo alguien o un grupo mayoritario que esté de acuerdo con mis ideas, sino cuando digo buena, es una composición técnica, política, intergeneracional, interdisciplinaria, etcétera, que sea capaz de dar el tono de una integridad como son las constituciones. Y yo quiero participar de ese proceso, me provoca participar de ese proceso. Nunca he sido antes candidato a nada, desde el punto de vista público. Yo creo que alguna vez a jefe de curso en algún lugar, no sé, en el liceo donde estudié, etcétera, ¿no? Pero nada. Entonces, ahora sí creo que para cualquier persona preocupada de los temas de la política pública y la estructura del Estado, los derechos ciudadanos, etcétera, es un momento realmente muy importante. Y entonces quería estar ahí. Esa es mi motivación. Y con una segunda, pero esto ya es una pulsión emotiva mía. Yo siento que soy hijo de la vieja república. Esa vieja república que tenía aspiraciones igualitarias, que tenía aspiraciones cívicas fundamentales. Y entonces estudié el Liceo Fiscal, ¿ya? Estudié en la Universidad de Chile. No necesité pagar para estudiar en la universidad. Por el contrario, ¿no? Yo, siendo un estudiante de recursos modestos, podía hacerlo gratis y a veces hasta me daban préstamos de emergencia cuando necesitaba comprar algún libro o un código que era muy caro y que necesariamente tenía uno que tenerlo. Y entonces tengo ahí una pulsión, yo diría, de carácter emotivo, de solidaridad con lo que yo considero una de las expresiones más ricas de este país, que es su clase media baja, que se esfuerza, que busca en la igualdad ciudadana, en la educación, en fin, un motivo de realización personal que me parece muy importante, ¿no? Y entonces yo me siento que la nueva Constitución debería garantizarnos derechos en ese sentido también.
Menciona usted ser hijo de la vieja república. ¿Dónde cree que la historia se perdió esa vieja república? Bueno, esa vieja república se perdió derechamente con el golpe de Estado y el cambio de un paradigma con lo que yo llamo la carabina en la espalda. ¿Ya? Cuando se perdieron una cantidad de derechos que eran construcciones colectivas, no eran construcciones ideológicas, eran construcciones colectivas a la cual habían concurrido de manera diversa o con diversos aportes las élites de este país, pero que tenían una visión de una organización de Estado, de una comunidad cívica que hoy día no existe. Hoy día se habla mucho de que la gente perdió afección o estimación por la política y que eso se debe fundamentalmente a el papel o el carácter del comportamiento político de los partidos o de los propios, de los dirigentes. Yo creo que eso es verdad. Es verdad que no hay un compromiso con la realización comunitaria por parte de los partidos políticos, pero al mismo tiempo se debe a que la ciudadanía perdió la afección por la comunidad cívica, aunque la mantienen las juntas de vecinos, los clubes de adultos mayores y en una que otra actividad, el sentido de comunidad nacional se ha ido diluyendo. Y entonces la educación cívica, por ejemplo, para hablar de libros o para hablar de textos, de programas escolares o incluso de cultura, se perdió, desapareció de los colegios. Esa autonomía protegida que tenían los colegios cuando empezaron a introducir los centros de alumnos, los consejos de curso, y digo autonomía protegida porque un profesor miraba, el profesor jefe miraba, pero se elegía el delegado de curso, se elegía el centro de estudiantes, se votaba, ¿eh? Y esa propensión a medirnos que tenemos los chilenos fue perdiendo el núcleo cívico. Y entonces se empezó a ver lo político o la solidaridad como una oportunidad de realización muy individualista, muy personalista. Se perdió la noción de los bienes públicos, ¿ya? Que es muy importante, y eso ha golpeado muy fuertemente lo que es, yo diría, la red, la base de la sociedad chilena. Y entonces ahí se perdió la república, la vieja república, ¿ah? Los viejos amparos que la república le otorgaba a la gente. Tú eres muy joven, pero no, a lo mejor no sabes, pero el IVA, por ejemplo, que es uno de los temas de discusión sobre las recaudaciones tributarias del Estado, en Chile se instauró mediante la activación de la responsabilidad ciudadana. ¿Cómo? Era un verdadero loto. Tú juntabas las boletas, ¿ya?, que te daba el comerciante, y esas boletas, ese número de boletas, que era un número foliado que entregaba el Servicio de Impuestos Internos, esas boletas iban a un sorteo nacional y cada 6 meses había un gran sorteo donde se premiaba con diferentes premios, algunos muy suculentos. La primera, el que se ganaba el premio mayor, ganaba mucho dinero. Y entonces toda la gente, ¿qué es lo que hacía? Pedía la boleta, porque el incentivo del comerciante no era cobrar el IVA, que siempre, que es muy regresivo como impuesto, pero que lo paga la gente, y el comerciante se quedaba con ese IVA. No lo declaraba, no declaraba el volumen o no daba boleta. Y entonces la manera de incentivar a la gente a exigir la boleta era con este premio. Y entonces, cosa curiosa, funcionó. ¿Y de qué año te estoy hablando? Te estoy hablando de mitad del siglo pasado, ¿no? O sea, los años 50, cuando se introdujo el IVA, que era muy regresivo, te digo, pero que le permitió al Estado recolectar y hasta el día de hoy una cantidad importante de su gasto corriente. Entonces, las formas de vida de la vieja república, que tenían estos elementos y muchos otros para activar el civismo de los ciudadanos, se perdieron. Santiago, quiero irme directo a la candidatura. Menciona que esta es su primera campaña.
¿Qué sensación le deja? ¿Cómo ha sido, bueno, la oportunidad que ha tenido para poder salir y hacer calle, poder hablar con la gente, hasta antes que nos encerraran, obviamente? ¿Qué sensación le deja? Bueno, mira, yo lo sigo haciendo porque los candidatos sigo saliendo, los candidatos tenemos un permiso colectivo que nos permite salir a nosotros y a tres personas que nos acompañan, ¿no? O que pueden desplegarse en el territorio. Lo segundo es que este es un territorio muy amplio, entonces el trabajo presencial es muy difícil y entonces todo el mundo privilegia las redes sociales. Pero mi target personal electoral, es decir, el foco de las poblaciones que yo creo de la gente que puede votar, es gente de 45 o 40 años hacia arriba, que tiene una visión mucho más acabada, mucho más integrada, que valora más ciertos bienes públicos como la estabilidad, en fin, qué sé yo, ciertas certidumbres desde el punto de vista físico y, por supuesto, una gran cantidad de adultos mayores, de gente de la tercera edad. La brecha digital, además, en este distrito es muy grande y sobre todo en las poblaciones de mayor edad. Y las poblaciones de menor edad no necesariamente están preocupadas de la política, están preocupadas de muchas otras cosas. Y entonces yo estoy obligado a hacer una campaña en la calle de alguna manera, a llegar a la gente, y he ido privilegiando entonces la organización comunitaria. Y así me he desplegado, pero este es un territorio enorme que comprende, como bien se sabe, desde Cerro Navia al fondo del poniente de Santiago hasta Huechuraba, que es prácticamente en un 50% una comuna del sector alto de la ciudad y de sectores de altos ingresos, ¿no? Entonces hay una variedad tremenda, una distancia enorme, y la verdad es que solamente gastando ingentes recursos como hacen algunos, pueden tener grandes equipos. Yo he hecho una campaña sobria por una razón muy simple. Muy sobria, primero porque no tengo plata y no he pasado el platillo en ninguna empresa. Soy independiente de verdad, esa es en el sentido de que soy un poquito indómito, ¿eh? en materia política. Pero lo segundo es que de verdad, cuando uno se adentra de manera sistemática. Yo nunca he perdido contacto con la gente de ese sector, sobre todo Quinta Normal, Lo Prado, Cerro Navia. ¿Por qué? Porque mi familia es de ahí, yo crecí ahí, pero además mi mujer, también mi esposa, era de Vargas Fontecilla. Yo después del exilio volví a vivir y vivía en Vargas Fontecilla, que eso está al otro lado del eje General Velázquez. Entonces, conozco muy bien en la zona y, por supuesto, nunca he perdido contacto, ¿no? Pero hoy día que he tenido un contacto más sistemático, lo voy a decir exactamente como lo siento. Me da vergüenza en muchos momentos lo que la democracia le ha hecho a algunos barrios y a alguna gente. Porque no es posible que tengamos un ámbito de desigualdad tan enorme, que no es relatado ni por los medios de comunicación, ni por la televisión, ni siquiera por la literatura. Yo creo que una de las cosas que más me acercó, digamos, a un conocimiento es un texto es un boceto, es un cómic de Cristiano que se llama Pato Giro, que yo lo admiro enormemente porque yo de verdad creo que el cómic es una manifestación de arte muy moderna, ¿eh? Y que tiene grandes realizadores y grandes creadores. Pero la visión profunda de ese Chile profundo que uno podía pispar en la película Calug y Menta, por ejemplo, ¿no? O Mala Leche, ¿no? Es decir, aquellos que mezclan la vida de barrio. Ahora hay uno que está una película que se estrenó hace poco que se llama Piola, ¿no? Pero que no calan en la profundidad, ¿no es cierto?, de lo que es realmente la realidad de lo que se vive
en algunas partes de la ciudad y de este distrito. Yo digo, estoy en el Chile real. Este es el Chile real porque es un Chile de esfuerzo, de gente que trabaja todos los días. Hay pequeñas industrias, muchas, todas están quebradas y hay mucha pobreza, hacinamiento. Entonces, donde había bienestar de 50 o de 100 metros cuadrados para una familia, hoy día no es bienestar para 3 familias, porque el hacinamiento llegó, porque la estrategia de sobrevivencia obliga a vivir en familia, no hay para pagar tantos arriendos. Entonces, es una situación muy, muy cruda. Y yo de verdad lo digo con mucha sinceridad. Me da vergüenza muchas veces enfrentarme a la gente porque aún tiene esperanza, porque aún quiere, porque aún cree que la democracia le puede devolver algo de dignidad. Y eso me motiva mucho, ¿no? ¿Estamos al centro de la injusticia? Casi al centro de la injusticia, como diría doña Violeta, que entre paréntesis, la Violeta era de Quinta Normal, o sea, no era de Quinta Normal, era de Chillán, pero tocaba la guitarra en Quinta Normal y a la FISA, y más de alguna vez estuvo en su ramada de la exposición de animales, cuando se hacía en la Quinta Normal, a mirarla, a mirar a esta señora rara que cantaba tan... Daban películas, me acuerdo también. Santiago, ¿y cómo fue el acercamiento? Porque, bueno, vas como independiente por el Distrito 9, correspondiente, y voy a reiterar el distrito, correspondiente a Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca, por un cupo en la lista del apruebo. ¿Cómo fue ese Sí. acercamiento? Bueno, yo no soy un personaje desconocido en el mundo político de la ex Concertación. Trabajé durante muchos años en el tanque de pensamiento. Nunca fui funcionario público hasta el año 2000. Antes trabajé durante 10 años en el tanque de pensamiento como director de políticas públicas de la Corporación Tiempo 2000, que era la corporación que hacía el sostén, igual que a Libertad y Desarrollo se lo hace a la derecha, nosotros se lo hacíamos a la Concertación, ¿ya? Y eso lo dirigía al principio Genaro Arriagá y después lo dirigió Edgardo Benninger y después Juan Villarzú, etc. Y se terminó el año 2000. ¿Cuándo se terminó? Cuando eligieron a Ricardo Lago y ya estaba armado, digamos, todo lo que era la estructura, los partidos políticos tenían sus propios centros, etcétera, y no se necesitaba y era muy difícil hacer asesoría parlamentaria, ya había una asesoría. Acuérdate que el Parlamento empezó a funcionar de nuevo prácticamente desde cero, con lo acumulado hasta antes del 73, pero después eran cosas sueltas, en fin, y una gran anomia institucional, política y jurídica en el país. Entonces, yo trabajé en eso y por lo tanto conocía mucho el mundo político, los problemas, los temas. Luego, cuando salió Ricardo Lago, yo ya me quedé fuera y me puse a trabajar en mi profesión y luego de una breve pasada como asesor por el Ministerio de Obras Públicas, me pidieron que me hiciera cargo de la Auditoría General del Ministerio de Economía. Después que se quebró el jarrón en la Corfo, esa famosa anécdota de la pérdida en la mesa de dinero, organicé eso, ¿ya? Que fueron como casi 100 millones de dólares o más, ¿no? Nunca más se volvió a quebrar un jarrón, ni una taza, ni un vaso. Organicé un sistema y luego, cuando salió Michelle Bachelet, yo renuncié de motu propio porque Martín Silich era mi amigo de los años cívicos del 70, cuando él era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción. Él es demócrata cristiano, yo era socialista. Ex ministro de Educación. El ex ministro, bueno, lo habían nombrado ministro de Educación, Michelle Bachelet, y él me pidió que le ayudara en su gestión.
porque teníamos una amistad vieja, cívica. Yo era socialista, él era demócrata cristiano. Bueno, la verdad es que ahí me tocó vivir todo el conflicto por dentro, el conflicto de los pingüinos. Yo tengo escrita esa experiencia en la revista de Gestión Pública de la Academia de Humanismo Cristiano, en el Magíster de Gestión Pública, sobre cómo se negocian los conflictos en el sector público. Y tengo escrito con nombres y apellidos. Anecdótico es que uno de los jefes de la Revolución Pingüina era un compañero del listo hoy día mío, que es el César Valenzuela. Y también la Karina Delfino, que eran, pero que yo no entendía por qué, habiendo sido dirigentes estudiantiles de la Revolución Pingüina, terminaron el sexto año y pasaron a funcionarios del Ministerio de Educación, de la Seremía Metropolitana del Ministerio de Educación, que dirigía un socialista funesto que era de apellido Traverso, tipo que tenía Ítalo Traverso. Clientelismo. ¿Ah? Ítalo Traverso. ¿Cuánto? ¿Ítalo? No es Ítalo Traverso, no. No. Alejandro Traverso. Alejandro Traverso. Que me cruzó. Que era el Seremi Metropolitano y que era un mafioso, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo seguía siendo socialista, fui director del Instituto Igualdad, director ejecutivo, pro bono, porque yo trabajaba en mi profesión y en fin. Y el 2010 renuncié al Partido Socialista. ¿Y por qué renuncié al Partido Socialista? Con denuncias públicas y claras, ¿no es cierto?, de que yo no podía militar en el mismo partido donde estaba Miguel Ángel Aguilera, el actual alcalde del Bosque, etc. Entonces, no soy amigo de los mafiosos. Yo de verdad creo que la actividad política debe ser una actividad sana. Y entonces me conocían, y como me conocen como independiente, era conocido como columnista del Mostrador, etcétera, existió la posibilidad, como estábamos de moda los independientes. Yo siempre dije que la única posibilidad, porque creo que hay una barrera de entrada en el sistema, para que alguien quiera competir, para los desafiantes, el sistema electoral y el sistema político en general tiene barreras de entrada. Entonces la igualdad ciudadana no está garantizada en la aspiración a la competencia por los cargos electivos. Y entonces siempre recomendaba que se buscaran alianzas, que la gente o hiciera partido o se inscribiera, que fuera, ¿ya? Y a mí me ofrecieron ir y acepté, pero he trabajado solo porque como no tengo redes clientelares, yo no tengo redes clientelares, no reparto nada, converso con la gente, trato de entender y trato de representarlo, y además tengo un año por delante como máximo de tiempo si salgo elegido, y luego para la casa, ¿no? No tengo carrera política, no aspiro a ser senador o diputado, si pierdo aquí, o sea, no voy en el cálculo chico. Entonces, así llegué a candidato, siendo un poco conocido, un poco complicado, teniendo arraigo personal en la zona territorial, o sea, en la zona me conocen, la gente me ubica, era un buen futbolista en mis años jóvenes, y todavía me encuentro, aunque todo de verdad me ha dado pena porque yo me veo bastante, es decir, con amigos que eran menores que yo y están mal. O sea, la vida los ha tratado mal. A mí me ha tratado a lo mejor por un problema genético nomás, digo yo. Bien, porque mi padre fue longevo y mi madre también. Pero hablemos de ideas. Hablemos de la idea que va a empujar Santiago Escobar en la redacción de una nueva constitución. Qué bueno. Mira, las constituciones no son una parte teórica y una parte orgánica, o sea, una parte doctrinaria y una parte orgánica. Son más que eso. Son efectivamente una parte doctrinaria, es decir, cómo o bajo qué principios, qué valores de orientación queremos vivir,
y una parte orgánica, ¿no es cierto?, que debe interpretar esos valores, pero además debe organizar dos cosas esenciales. A, una forma de gobierno, con una estructura de gobierno interior, y B, un sistema de competencias y controles, de balances, ¿no es cierto?, de controles y balances de ejercicio de poder. Es una unidad sistémica que no está hecha, ¿no es cierto? El gobierno, la estructura del ejercicio del poder no puede estar hecho para que uno de los poderes le ponga el pie encima al resto. La Constitución del 80 es una constitución hecha para un autócrata y tiene en sus orígenes y aún mantiene una estructura que favorece siempre la interpretación del centro, la interpretación presidencialista, que es el que maneja la velocidad de los tiempos legislativos, que es el que activa el Tribunal Constitucional, que es al mismo tiempo un organismo contramayoritario, que no se aboca a las funciones que son propias. Entonces, esta Constitución no nos sirve, no solamente por lo que dicen mucho, porque es subsidiaria, es decir, expresa un ethos absolutamente individualista, ¿ya?, de competencia, donde el mercado además lo resuelve todo, donde los bienes públicos, los derechos, todos son gobernados por lógicas de mercado, y donde el Estado solamente interviene para garantizar que las cosas vuelvan a su cauce normal, cuando no vuelven por inercia propia del mercado, vuelvan a su cauce normal y se reponga la idea de que el mercado sigue solucionando el problema. Ese es el Estado subsidiario, y yo creo que nosotros debiéramos tener un Estado con garantías explícitas de derechos. Y hay algunas cosas que son derechos colectivos, que son derechos que pertenecen al bien común, que no son individuales, son derechos colectivos. Por ejemplo, el derecho de los consumidores es un derecho colectivo. Que a ti te vendan 1 kilo de pollo, de carne de pollo, y te digan que está marinado al 15% y que es bajo en sodio, significa que el que te está vendiendo el kilo de pollo te está engañando. ¿Por qué? Porque marinado al 15% significa 15% de agua con sal. Eso significa el marinado. Todas las dueñas de casa lo pueden entender, lo pueden leer. 15%, o sea, no te venden 1 kilo de carne de pollo, sino que te venden 850 gramos como el kilo y 150 gramos de agua. Y luego te dicen que es bajo en sodio y resulta que está marinado en agua con sal. ¿Cómo puede ser bajo en sodio? Y entonces, en un país que tiene, donde está garantizado no el derecho a la salud, sino el derecho a la protección de la salud o el derecho al acceso a la salud, según pública o privada, según tú tengas derecho. Y que entre las pandemias nuevas que tiene está la hipertensión, está la diabetes, en fin, qué sé yo, que además afecta a las poblaciones en riesgo, el hipotiroidismo, etcétera, que tú estés engañando con un derecho que es colectivo, a que si tú compras a mí me gusta el mercado, pero si tú compras A, te venden A. Si tú compras un lápiz, te tienen que vender un lápiz, y un lápiz que escriba. Y si te venden 1 kilo de pollo, te tienen que dar 1 kilo de pollo. Entonces, derechos colectivos es, por ejemplo, que si yo tengo hipertensión provocada por malos alimentos, exceso de grasa, no hay nada más duro para la gente, para los que adhieren al sistema, que la ley de etiquetado. Pero mira, si a ti te dicen que tenemos poblaciones obesas, que tenemos niños tempranamente diabéticos, en fin, entonces tenemos que preocuparnos de la salud colectiva, y por lo tanto parte de los derechos colectivos es la honestidad y la transparencia de los mercados.
Y es transparente dejar que vendan todo el azúcar que quieran, pero ponerle normas, porque si no eso se revierte sobre derechos individuales. Los derechos colectivos mal organizados, no regulados, se revierten en derechos, en lesiones a los derechos individuales. Tu derecho a la salud, tu derecho a la educación. Nosotros tenemos niños obesos que son roncadores precoces, que son somnolientos, y que nunca se les hace un examen, ¿no es cierto?, de médico, que antes se hacía un examen médico cuando entran al colegio, y les metemos, ¿no es cierto?, grasas poliinsaturadas, le metemos azúcares, etcétera, y vamos transformando a estos niños obesos, donde ya tenemos una pandemia de eso con los niños, en malos estudiantes, no porque sean ellos malos estudiantes, sino porque oxigenan mal, no tienen diagnóstico médico, son somnolientos, no entienden. Y además hay otra serie de repercusiones que tienen que ver con el uso tecnológico, no se mueven, son sedentarios, etcétera, etcétera. Entonces hay derechos colectivos, además de derechos individuales. Los derechos colectivos es que nosotros tenemos la mayor cantidad de afecciones en el invierno de gente que respira mal o que tiene crisis asmática o niños chicos pequeños, porque la gente de Cerro Navia respira más contaminación que lo que se respira en Las Condes, por una razón de comportamiento eólico, por altura, en fin, por varias situaciones. Entonces, cuando yo digo quiero una constitución con tinte ecológico, yo digo las constituciones no son más feministas, más constituciones. Las constituciones son armazones institucionales y doctrinarios que le dicen a la gente cómo quiere vivir y le garantizan que la forma que ha elegido para vivir se va a cumplir. Entonces se garantiza que el Renca no va a emitir más, se garantiza que el sacado de la basura o los vertederos de basura paguen exactamente al que produce más basura. Yo te digo, por ejemplo, en Cerro Navia, el presupuesto municipal debe estar en los 10.000 millones de pesos. De esos, 2.500 millones los tiene que poner el municipio ¿en qué? En pagar la basura. Porque en Las Condes la basura la pagan las contribuciones, pero en Cerro Navia la gente no paga contribuciones porque tiene casas de sitios de 75 metros y casas de 40 metros y entonces no pagan contribuciones. Entonces el costo de la basura va a todo el municipio. Y entonces entre la basura y la salud se va el 50% de todo el presupuesto del municipio. Eso no puede ser. Una ciudad no puede vivir desintegrada. Entonces cuando tú me preguntas, bueno, ¿y cuáles son las cosas, cuáles son las propuestas? Por ejemplo, una propuesta que a mí me parece fundamental es que tiene que haber un fondo nacional regional. O sea, perdón, no nacional, sino un fondo regional para hacer integración y equidad territorial. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede ser, ¿no es cierto?, que el tema de la basura lo resuelvan los municipios. Si la basura es un problema mucho más articulado, es del funcionamiento de la ciudad. Ya hemos transformado, la humanidad ha transformado el planeta en planeta de ciudades miseria. Y uno de los primeros problemas que tiene es la tuburización y en segundo lugar la basura, la contaminación. Nosotros, si queremos tener, como dice mi candidato a gobernador, pues yo voy a votar por Orrego porque creo que es la mejor solución, digamos. ¿Ya? Pero si quieren tener una ciudad de categoría mundial, empecemos por manejar la equidad territorial. Y la equidad territorial es un impuesto específico a la integración de la ciudad. Mira, las autopistas viales que llevan en 20 minutos a la gente de Las Condes al aeropuerto, ¿ya?, en tiempos normales, no pagaron
un peso, ¿no es cierto?, de impacto ambiental por donde pasaron. Ahí pasan, tú lo puedes ver en la costanera norte, ¿no es cierto?, cómo miras qué es lo que hay a los lados de la costanera norte, ¿ya? Y lentamente el espacio público se va llenando, no solamente ese, sino en el centro de la ciudad. Yo lo vivo respecto de mi distrito. La entrada de la ciudad en Independencia, Recoleta, la estación Mapocho, ¿en qué está convertida? Entonces, aquí hay problemas de eso. Otro tema. Adultos mayores, todo el mundo habla de adultos mayores. Yo digo un seguro de tercera edad garantizado. Los adultos mayores primero y los niños hasta la edad escolar garantizados como poblaciones en riesgo y por lo tanto con derechos específicos. Los niños con derechos de salud específica. Aquí en Chile no se le hace un examen de otorrinolaringología a un niño pobre, porque es una especialidad que falta, y segundo, van a la escuela y no saben qué, y le pagan el porcentaje de educación, ¿no es cierto? La educación se financia con un per cápita que se paga si el niño va a clase, pero resulta que el niño hace enfermedades, hace 2 meses de catarro, 1 mes de catarro, y nunca se le ha hecho un examen de amígdala y no sabemos si tiene displasia amigdaliana, etc. Entonces yo digo, mira, los derechos, hay derechos colectivos y derechos individuales que deben ser socialmente garantizados por el Estado. Segundo, la estructura de gobierno debe obligar, ¿no es cierto?, a que haya responsabilidad en lo público. Incluso en el derecho penal, para saltarme así, pero de cosas que tienen que cambiarse. Una cosa es que tú hayas hecho la reforma procesal penal y tengas juicios que duran 6 años, 8 años, eso no es posible. El plazo razonable desde el punto de vista del derecho penal es un derecho de la gente. ¿Ah? Garantiza efectivamente que las cosas no terminen en clases de ética. Que los mercados funcionen es un problema también de la Constitución, porque hay que darle el iure imperii al Estado, es decir, la capacidad del Estado de regular, y la Fiscalía Nacional debe tener posibilidades de actuar como un órgano que controla efectivamente o garantiza la libre competencia, el comercio honesto, ¿no es cierto? En fin. Y entonces, en ese espacio, la gente debiera tratar de entender, ¿no es cierto?, hacer un esfuerzo por entender, y en eso yo he enfocado mi campaña, en que la Constitución no les va a solucionar directamente los problemas, pero les va a facilitar con una redacción, por ejemplo, incorporando a los ancianos y a los niños como sujetos de derechos específicos en determinados tramos de su vida o circunstancias. A los ancianos mayores, por ejemplo, un seguro universal que cubra 3 cosas, que cubra salud, que cubra ingreso decente, y en tercer lugar que cubra asistencia domiciliaria. Los ancianos no pueden ir a pedir qué sé yo, número al consultorio, no pueden hacerlo, necesitan que les cuiden los pies, necesitan que los controlen, porque en general la hospitalización intradomiciliaria, incluso de postrado, es más barata para el Estado. Tenemos que revisar los temas de diálisis, que son montaje de negocio de muchos médicos, ¿no es cierto?, por sistemas domiciliarios que son más baratos y más eficientes respecto de los ancianos. En fin, tenemos un montón de cosas, pero para eso tenemos que cambiar el carácter, el ADN de la Constitución, de una Constitución autocrática a una Constitución democrática y socialmente, que garantiza socialmente los derechos. Segundo, una Constitución de derechos colectivos que van más allá, ¿no es cierto?, del manejo de mercado. El transporte, por ejemplo, en ninguna parte del mundo el transporte se maneja con la tarifa de mercado.
todo tiene subsidio, directo e indirecto, pero tienen subsidio. Y aquí también, aquí también. Y entonces el cálculo para hacer buenos sistemas de transporte debe partir de la base de que tienes que tener un sistema que tiene subsidios, porque tiene externalidades positivas mucho mayores, como que la gente tenga más tiempo de recreación, como que la gente tenga un viaje más seguro, que tenga un viaje más cómodo para que llegue a su trabajo a la hora, etcétera. Hay una serie de cosas de funcionamiento de la ciudad. Entonces, ahí están mis focos, porque como conozco tanto de políticas públicas, sé exactamente, por haberlo estudiado, dónde hay que, y no hay que cambiar muchas cosas, pero sí hay que cambiar las sustanciales para que cambie el ADN, para darle el giro a la Constitución en Chile. Santiago, He y hablado muy largo, ¿eh? no, pero ha estado fantástico. Ha estado fantástico. Y por eso yo lo dejé, yo ni siquiera metí cuchara. Yo lo dejé hablar. Es que yo me entusiasmo. Cuando tú me dices, yo me entusiasmo. Me encanta. Y aquí yo quiero tomar, quiero aprovecharme un poco de la expertise de, obviamente, ser uno de los fundadores del Mostrador y hablar de periodismo. Y más correctamente hablar de libertad de expresión. Respecto de, obviamente, lo que pasó con hace algunas semanas, que un canal de televisión haya entrevistado al comandante Ramiro y que la clase política, más bien de derecha, haya puesto el grito en el cielo, y lo que pasó el sábado pasado con el ataque a un equipo de televisión nacional. ¿Cómo debiera o debiera estar, cree usted, incluido en la Constitución un tema de libertad de expresión? O sea, que el periodismo se preocupe de hacer periodismo y no relaciones públicas. Bueno, es una gran pregunta, primero porque yo creo que nosotros tenemos garantizado formalmente la libertad de expresión, pero prácticamente no. O sea, si nosotros atendemos, no voy a hablar de estudios en el aire, no, a lo que dice el Observatorio de Gasto Fiscal, que dirige una señora o que es una de las cabezas de apellido Wolfendorf, ¿ya? Janet creo que se llama Wolfendorf. El 80% del gasto fiscal en materia de publicidad estatal se va al Mercurio y a Copesa. ¿Ya? El 80-84%. Y de ese total, que son aproximadamente entre 15 y 20 millones de dólares al año, y de ese monto, una parte importante no tiene rendición, es discrecional. O sea, no tiene cómo justificarlo, no aparece justificado en el presupuesto nacional, en la información que entrega la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto. Entonces, yo creo que no se trata, eso sí, de pelear por o de disputar, digamos, una torta de publicidad. Yo de verdad creo que la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de información son derechos supraconstitucionales. Supraconstitucionales. ¿Qué significa? Que cuando esas libertades no existen partidos políticos, no existen medios de comunicación, no existe absolutamente nada de la manifestación de la igualdad ante la ley. Son derechos supraconstitucionales y una vez garantizados esos derechos supraconstitucionales, debieran tener quórum muy altos para poderlo cambiar. Cuando se habla de los quórums de la Constitución hay mucha discusión sobre esto, de si los 2/3 o los quórums reforzados. Yo quiero decir que todas las constituciones de todo el mundo tienen derechos garantizados, ¿no es cierto? Y esos derechos garantizados también están garantizados por una manera, por un quórum legislativo. No se pueden llegar y cambiar por una mayoría ocasional. Uno de esos derechos es el de la libertad de prensa, la libertad de conciencia, la libertad de información. Porque sin eso no funciona nada. Cuando todo lo controla el Estado o todo lo controla un monopolio, lo que se está cortando es la información a los ciudadanos, en la capacidad, se está sesgando editorialmente el tema de los ciudadanos.
Entonces, ¿qué es lo que yo opino? Primero eso. Segundo, que por lo tanto el dinero que los chilenos gastamos o pagamos en nuestros impuestos deben permitir, pero deben además exigir, ¿no es cierto?, la existencia de una prensa independiente, que no sea tributaria, que su parrilla editorial, cualquiera sea, no se haga en el banco X o en la empresa Z, sino que sea una parrilla editorial autónoma. No me importa si es de derecha o de izquierda, lo que pido es necesariamente que tenga la decencia suficiente de ser una prensa que se exprese a sí misma en sus valores editoriales y no que esté sirviendo de agente de intereses que no tienen absolutamente nada que ver, que es lo que acostumbran a hacer los auspiciadores. O sea, la gente, si no le gusta el medio, no le pone plata. Por eso el derecho no le pone publicidad, por eso el derecho de libertad de expresión debe ser garantizado por el Estado. Y el Estado debiera preocuparse de que el gasto fiscal de información y publicidad que tiene, de repartirlo de manera equitativa en todos los medios y que facilitar el acceso a la creación de medios responsables. Yo no quiero un medio, a mí me gusta, y sobre todo hoy día, con la facilidad que hay de medios digitales, uno tiene una serie de instrumentos puestos a disposición que han hecho remecer las bases del periodismo tradicional. ¿Ya? Hoy día es más veloz, depende mucho de las fuentes, depende mucho de la discriminación que se puede hacer respecto de él, pero también de la voluntad que tienen los medios de expresarse. Y yo creo que los primeros que tienen la culpa a veces son los periodistas, y entonces lo que pasó el día sábado, para mí es grave, porque si no hay responsables de lo que pasó el día sábado con el equipo de televisión, mañana vamos a tener un sicario que es capaz de pegarle un tiro en la cabeza a un periodista porque no le gusta lo que informa o lo que opina. Porque ese es el camino por el cual se empieza. ¿Ah? Una de las profesiones que tiene más muertos en el mundo es precisamente la de los periodistas. Y todas las autocracias matan periodistas, ¿ya? De izquierdas y de derechas. Atentan contra los periodistas. El escándalo de Khashoggi, que era un asesor político de Siria, pero que Jamal Khashoggi, que era columnista del New York Times, era un activista de su país, es cierto, pero era un hombre que había trabajado para la monarquía siria. Y lo asesinaron cuando fue a tramitar un pasaporte, lo hicieron desaparecer en Turquía. No apareció nunca más el cuerpo. Me acuerdo, ya, ahora me acordé. Ya. Lo que hace el islamismo radical con Charlie Hebdo, pero lo que hacen además de manera subrepticia los medios cuando no expresan, ¿no es cierto?, los intereses que están en juego, no hacen lo que se llama el disclosure, o sea, la advertencia, ¿no es cierto?, que nosotros en el Mostrador, por ejemplo, cuando yo trabajaba en el Mostrador y se sigue haciendo, había que hacer un disclosure, o sea, si se defendían a los consumidores, se decía, mire, fulano de tal, Santiago Escobar es miembro de Conadeco. ¿Ah? Yo era socio de Conadeco en esa época. ¿Ya? Entonces, por eso yo de verdad creo que aquí estamos en un punto muy importante. Hay cosas que no se dicen, hay noticias que se callan. Entonces, yo creo que no tenemos que esperar el dramatismo de cosas como lo que ocurrió en la entrevista, o sea, en la entrevista frustrada, en realidad lo que iba a hacer Iván Núñez y la gente de Televisión Nacional, y que le costó el ojo al periodista, ¿ah? Un camarógrafo, ¿ah? Yo quiero que no es solamente un ojo, es la mitad de la profesión. ¿Ah? Él es un camarógrafo, un tipo que trabaja con sus ojos, además de su intelecto. Y entonces es brutal lo que pasó ahí y yo siento de verdad que no ha habido una reacción todavía de indignación, que el Estado tiene que
garantiza en esta Constitución vigente la seguridad individual de todas las personas. Garantiza. El Estado no ha garantizado absolutamente nada en la Araucanía. Las instituciones del Estado han hecho montajes de inteligencia, han desprestigiado a las fuerzas policiales, han hecho cuanta burrada es posible, y hoy día entonces tenemos que un hecho que es brutal y que atenta contra la democracia y sus cimientos y sus valores esenciales, seguramente no va a tener detenido. O sea, siempre tiene solamente fotos, portillos, etc., pero nunca hay detenido. Hasta el momento no hay ningún detenido absolutamente de nada, y eso no puede ser posible. Y los que detienen son montajes, son aceleramientos, en fin, qué sé yo. No puede ser posible. Tenemos una crisis de seguridad y de inteligencia, sobre todo, bastante grande, y de eso es responsabilidad no solamente las policías profesionalmente, sino también los encargados civiles, que solamente preguntan, no dejan que se autorregulen. Yo lo he dicho públicamente y lo voy a repetir aquí, aprovechándome de tu programa, es decir, la culpa en Carabineros la tiene el mando, no la tienen los carabineros. Segundo, en Carabineros, y eso debe quedar establecido constitucionalmente, debe haber una sola escuela matriz, una sola, no una de oficiales y una de tropas y suboficiales. ¿Por qué una sola? Porque los policías, desde el director general hasta el último carabinero, son agentes de la ley, hacen lo que los norteamericanos, los gringos llaman el enforcement of law, o sea, le dan fuerza al cumplimiento de la ley. Y no tiene que haber absolutamente ninguna diferencia en la formación doctrinaria de un carabinero de arriba con el de abajo, el director general. Carrera abierta, una sola carrera, es otra de mis preocupaciones por la nueva Constitución. Santiago, y bueno, ya no, nos quedamos cortos, porque ya en el final de esta conversación, y que espero que en algún momento podamos repetirla para hablar de cualquier otro tema. Yo estoy a tu disposición, de lo que quieras, ¿no? No de lo que quieras, porque hay cosas que no sé, de fisiología y astronomía, hay que invitar al profesor Massa, que es uno de mis ídolos. Hablar de actualidad. Nos encanta hablar de actualidad, no solo de libros, pero sí. Aquí obviamente en los minutos finales, Santiago, agradecerle su tiempo y obviamente estos minutos finales son suyos para que le hable a quienes viven en el Distrito 9, para quienes viven en Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta y Renca. Y de alguna forma le digo a usted, ¿por qué deben votar por usted? A esta altura ya no sé en qué fecha va a ser las elecciones, pero cuando se ocurran, ¿por qué debieran votar por Santiago Escobar para que los represente en el Palacio Pereira para escribir una nueva constitución? Bueno, mira, yo te agradezco eso. Quiero partir aclarando que yo hace 2 semanas atrás dije que tenían que suspenderse las elecciones porque primero la gente, además porque yo veo las condiciones precarias en que se desenvuelve toda la situación de control de la pandemia en los barrios más deprimidos del país. Eso independientemente de la responsabilidad que tienen los ciudadanos de poder autocuidarse. Yo diría que la segunda cosa es que yo le digo a la gente algo que de verdad lo siento. No les pido que me apoyen, les pido que me escuchen y que me cuenten para que si se deciden a votar por mí, sepan que los voy a representar solamente en lo que me digan y nada más que en lo que me digan, ¿no es cierto? Haciendo mi mejor esfuerzo para expresar lo que yo he expresado en este programa y que es lo que repito siempre cuando hablo con la gente. No vengo a contar mentiras, no tengo nada que repartir, excepto mi experiencia que entregar, mi conocimiento que entregar, que lo he dado gratis muchas veces a partidos políticos, a otros candidatos de izquierda, centro y derecha, porque yo puedo decir que me llama gente muchas veces para pedirme consejo o mi opinión,
de izquierda, centro y derecha, y con todos siempre tengo una palabra de amabilidad y una opinión independiente y formada. Y por lo tanto, entonces, los que quieran, los que estén convencidos que sí se puede hacer algo mediante este momento democrático que vamos a vivir, que voten por mí. Yo me comprometo a representarlos y a estar en contacto mientras dure el mandato, informándole a la gente y representando lo que la gente quiere. Santiago Escobar, abogado, periodista, fundador de El Mostrador, además de candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 9, quien muy amablemente ha conversado con la guarida de los traficantes de cultura. Santiago, muchísimas gracias. Antes de cerrar, te lo iba a preguntar. Hay una editorial que yo la conocí, norteamericana, que se llama Traficantes de Sueños. Me suena. Y hay un escritor que escribe ahí sobre temas, es muy conocido, es un intelectual de clase obrera norteamericano, que se llama Mike Davis, que tiene un libro, bueno, tiene muchos libros, ¿no? Planeta de Ciudades, Miseria, en fin, pero tiene uno específico sobre Los Ángeles que se llama Ciudades de Cuarzo. Y entonces cuando yo vi Traficantes de Libro, me recomendé de este gran escritor que es realmente un tipo espectacular y lo recomiendo. Si me permite. Excelente, de hecho lo anoté. hice unas pequeñas anotaciones y lo tengo, y obviamente muy agradecido de la recomendación literaria. Santiago, gracias. Gracias a ti por invitarme. Y a quienes nos están viendo, gracias, y nos veremos en cualquier momento. Adiós. Adiós.